vamos a ver un poco de lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿sí? Como hablábamos en las clases pasadas, los sistemas administrativos son conjunto de actividades que sirven para brindar soporte, ¿no?, a las entidades en el cumplimiento de sus funciones. Un sistema administrativo que vamos a ver ahorita es el de la gestión de recursos humanos, ¿ya? Uno de los elementos principales, uno de los recursos principales que encuentran las autoridades para cumplir sus labores es justamente el capital humano, ¿sí? El capital humano que está conformado por los, como se le quiere llamar, funcionarios, servidores públicos, ¿sí? Ahora con lo de servir y todo se está viendo una terminología, es ¿qué tal? Servidores públicos. Y lo que importa bastante es tener funcionarios con ciertas características que vamos a ir viendo para garantizar que todo lo que hemos hablado en teoría, ¿sí?, esto que suena muy bonito del planeamiento y engarzar el planeamiento con el presupuesto y conseguir un impacto en los ciudadanos, pues tenga realmente una digamos, aplicación práctica, ¿sí? Porque muchas cosas se pueden quedar en teoría, pero si no contamos con los trabajadores, con los operadores, ¿sí?, no se va a poder aterrizar, ¿ya? Y hay una serie de condiciones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Voy a pasar brevemente el tema histórico, ¿no? A partir de los 90 es que empieza a verse una reforma, como digo, esto ya está remitiendo, no recordar, pero de los 90 hay unos primeros impulsos, ¿no?, para empezar a modernizar digamos, el personal del sector público. Un gran porcentaje ingresó a recomendados. Esa es la realidad. No, y esa es la herencia también que se tiene hace varios años. Claro, entonces bueno, mi trato de eso, o sea, y aparte que se estableció, yo digo, porque no se va a cumplir, de que se supone que ya debían haber mapeado todas las entidades del Estado, pero no ha podido lograr eso. Está avanzando, ahorita tengo las estadísticas. Está avanzando lento, es lento, pues no me lento, sí, claro. No, a mí me pasó eso en 2012. A mí en 2013, la verdad. Entonces, por ahí 2012, 2013. Entonces, yo pasamos a examen, mapearon, todo lo demás. Pero y dijeron que iba a comenzar todo a partir del año pasado. No, ya pasaron para este año. Tú ves el proyecto y no está contemplado. Hasta no está contemplado, digamos, el pase, digamos, del personal que trabaja en los socios a la controladuría. No está contemplado. Porque yo te pongo un ejemplo. Una persona que gana 8.000, 9.000, 10.000 va a pasar a controlar y ganar 5.000, 6.000. Yo una niña. Ese es un reto también, ¿no? Estandarizar los sueldos. Ustedes saben, bueno, mayor o menor conocimiento del sector público, los grandes regímenes, aparte de los especiales, donde están los docentes, los médicos, los policías y militares, por ejemplo, entre otros, los embajadores, etc. Los grandes regímenes son el 276, el 728 y el servicio por en esa época, ¿no? Servicio no personal, no. Ahorita es el famoso CAS, ¿no? Pero digamos, el DL276 y 728 CAS, los montos son habitualmente diferentes. O sea, el 276, o sea, yo he visto personas que ganan 1.000, 1.200, ¿no? Entonces, mientras que en 728 puedes tener, no sé, 12, 13, 14 en CAS también. Entonces, eso también genera, ¿no?, un problema, porque es muy difícil, y más aún que algunos de los 276, cuando yo trabajaba en ministerios, pues pasan los 60, 65 años, es muy difícil trabajar, ¿no?, en cosas proyectadas, ¿no? Entonces, la idea también es un poco esperar que eso vaya progresando e ir avanzando, ¿no? Aparte hay que tener en cuenta, por ejemplo, en las entidades, nada más. Aparte hay dos, PAC y FAC. Ah, son los más altos. ¿Sabes que los PAC? Personal altamente calificado que puede ganar más. 15.000 hasta 15.600. Y los FAC están en otro régimen. Pero si tú los evalúas, nosotros está en auditoría, ¿cómo se le ponen requisitos? Sí, no, y es un informe que hacen de finta para justificar el sueldo. Un copy de por ahí. Entonces, miren con qué empezó y se mantiene hasta ahorita. El principio del mérito, adelante, ¿qué tal? El diseño de una nueva carrera pública, como le digo, basándose en esos criterios de ascenso,
y la implementación de un esquema normativo, ¿ya? Porque estaba un poco desordenado, ¿no? Entonces se creó en 2008, ya cumplió 10 años servir. Lo que se creó primero, una de las cosas que hizo servir fue el cuerpo de gerentes públicos, que lamentablemente no viene teniendo muchos resultados. O sea, la idea de gerentes públicos es buena. O sea, ¿cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me invitaron, pero por A o B no lo hice. Primero dije que sí, que no, pero ahorita lo que me dicen es que se ha paralizado un poco. Es formar a profesionales con ciertos requisitos mínimos, pero para que ocupen cargos gerenciales, es decir, los jefes de oficina, digamos, ¿no? Y lo que hacen, por eso a mí me gustó cuando lo ve, es, digamos, te forman, te mantienen en un régimen aparte, independiente de la autoridad a la que vas, no sé si me siguen, y con un régimen salarial distinto. O sea, podías ir a una municipalidad distrital donde, no sé, pues el jefe puede ganar, el jefe del área ganaba 3.000, tú puedes ir con tu, digamos, un sueldo mayor de 8.000, 9.000, pero vas a mejorar esa autoridad, esa entidad. Y si no le caes bien al alcalde, está blindado, ¿me sigues o no? ¿Me sigues? Pero en la práctica eso no pasaba, pues. En la práctica se había presión y lo que pasa con los gerentes públicos terminan rotando. Entonces, sí, o sea, la idea es que ese gerente esté por lo menos 2 años o 1 año, pues, para generar un cambio, pero uno ve y vean el peruano, o sea, cada 2 o 3 meses ahí se rota el funcionario tal, se rota el funcionario, entonces se necesita ir mayor autonomía, ¿no? Y también convencimiento. Obviamente a un alcalde no le gusta que haya un gerente público porque lo primero que va a hacer es decirle, oye, ya, no gastes así, o sea, ¿me entiendes? Le va, ¿no? O un gobernador regional, o sea, digamos, lamentablemente la idea fue buena, pero creo que no se preparó el escenario para eso. Y no todas las autoridades eran tampoco malas, sino que lamentablemente como seres humanos tenemos pues un temor a lo desconocido. Entonces puede haber un alcalde que tenga muy buenas estaciones o un gobernador regional que pueda, pero dice no. Y encima en provincias que, viene un limeño, encima no es lo peor, ¿eh? O sea, hay un tema cultural muy complicado, ¿no? Entonces lo que está haciendo servir es, por ejemplo, trayendo gente de provincia acá, formándole y luego devolviéndole, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí uno ve el tema de planeamiento estratégico, ¿no? O sea, tienes que ver esas cosas, o sea, por eso es tan importante, y perdóname que vuelva, al análisis del entorno. O sea, tu estrategia tiene que considerar el entorno en el que te enfrentas. Si tienes un escenario donde tienen temor a lo desconocido, piensan que le van a fiscalizar más o que no van a dejar trabajar y encima tienen reserva a las personas que vienen de la capital, pues empieza a trabajar, ¿no? Sobre la base de eso, porque no vas a cambiar, o sea, la mentalidad no la vas a cambiar de golpe, entonces tienes que trabajar para conseguir un mejor resultado. Entonces, también enfatizan selección por competencias, ¿no? O sea, los gerentes ya no solamente son tales por... Claro, adelante, por favor. No solamente son tales por sus capacidades, ¿no? Incluso no bastan sus méritos, sino que necesitan también unas cualidades, lo que se conoce como las habilidades blandas, para poder afrontar diversas situaciones. Y bueno, la norma de servir, ¿no? La ley se emitió en 2013 y lo que busca es establecer el marco general para... ¿Podemos ver, no? Ahí está, ahí está. ¿No? Entonces, se busca crear el marco general normativo a partir del cual organizar el régimen del servicio civil, ¿no? Lamentablemente, a pesar de todas estas normas, todavía no se logra aplicar, ¿sí? Porque es un paso, digamos, algo complicado de lograr, se necesita tiempo, hay unos alineamientos para el tránsito, se conoce el tránsito de las entidades y de los funcionarios al régimen de servicio civil, ¿no? Tienen que generarse las condiciones, porque muchos profesionales que están en un régimen distinto tienen mucho temor de incorporarse al régimen, todavía dan incertidumbre, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Todo el mundo quiere de alguna forma proteger su esfuerzo. Entonces, como le decía, una palabra fundamental, ¿no? Que deben resaltar del servicio civil es la meritocracia, ¿ya? Y elevar también los ingresos, porque la idea es tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Y estandarizar los sueldos a la hora de hacer funciones, ¿ya? Porque lo que pasa todavía en menor escala, pero hasta hoy hay personas, funcionarios que realizando la misma labor reciben sueldos distintos. Entonces eso también se busca estandarizar, ¿ya? Se busca también corregir esas distorsiones, ¿ya? Todavía es voluntario, pero me parece, si no me equivoco, creo que no es sino el otro año, donde ya va a ser forzado, ¿ya?
pero no sé si lo prorroguen, es otra cosa, ¿no? Pero No, por favor. en la práctica va a ser complicado. ¿Cuáles son los objetivos? Lo que le decía, ¿no? Mejorar la calidad del servicio. La idea es que el desempeño de los servidores públicos se alinee con los objetivos priorizados en el planeamiento estratégico. ¿Sí? Que cada sol que se le pague a los trabajadores responda al cumplimiento de esas metas. ¿Se acuerdan que vimos metas, el resultado específico, ¿no? De una posta? ¿Se acuerdan que lo vimos? De un colegio. Entonces, la idea es que el sueldo, ¿no? También responda a esa realidad. Que no sea un sueldo inercial, ¿no? Sino que incluso, bueno, eso se está trabajando porque es complicado, no es tan fácil como el sector privado, en ver incentivos, ¿no? Generar bonos, de alguna forma, perdón, más que bonos, incentivos por productividad, ¿no? Profesionalizar el servicio civil, ya, a través de la evaluación, capacitación y cumplimiento de metas, ¿sí? Contar con un servicio civil ordenado, donde el eje central es la meritocracia, y terminar con el desorden existente en materia de contratación, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores públicos, con la creación de una nueva y única carrera pública, ¿ya? Hay un aspecto, ¿no? Quiero resaltar, yo lo comentaba antes, lo quiero reiterar, es que la lógica del servicio civil es lograr un grupo de trabajadores que puedan permanecer constantemente en la administración pública. Generar personal, digamos, estable, pero no un personal que, digamos, esté por inercia, sino que cuente con capacitación, que se mantenga actualizado y que pueda brindar un soporte ante los diversos cambios que se den. ¿Sí? O sea, ese será más aún en un contexto de inestabilidad política como el que tenemos ahorita. ¿Sí? Cuando ha habido el cambio, por ejemplo, de PPK a Vizcarra, ha habido, ustedes no saben qué tal cantidad de movidas arriba. Todo se distorsiona. Ahorita vienen las elecciones regionales y municipales también. Todo se mueve. Entonces, la clave, ¿no? Y se lo digo porque está escrito en varios lados, la clave para que, por ejemplo, Chile haya ingresado a la OEA hace más de 10 años fue que ellos tienen un servicio civil, ¿no? Esa fue una condición importantísima, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes ven la historia de Chile en los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, y por eso yo siempre digo, a pesar de que puedan haber rencillas y todo, también hay que ver qué podemos aprender. Su gobierno, miren, Ricardo Lagos, en los últimos años, Ricardo Lagos y Bachelet son de izquierda, son socialistas, ¿ya? Piñera, que ha gobernado 2 veces, es de derecha, ¿ya? Pero si ustedes ven el crecimiento económico de Chile, en ningún momento ha parado. En ningún momento ha parado. Y es porque tienes ese personal estable que te permite hacer cierta garantía de que, a pesar de que cambie la orientación, porque cambia, tienes un mínimo ahí. ¿Me siguen o no? Y la clave para que Colombia haya ingresado es por eso también. Acaba también de ya formalizar su servicio civil. Entonces, este es un requisito fundamental para diferenciarnos de aquellos países que tienen un progreso económico, digamos, alto y desarrollado y los que no. Entonces, sí, pues, lamentablemente hay resistencia, pero la idea es persistir, ¿no? Hasta que se logre esta diferencia. ¿Qué tal? Por ejemplo, disculpe. Sí. Por ejemplo, tengo entendido que un buen grupo de la 276 ha presentado ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar Ya. para que eso pare. No sabía. Es reciente, seguro. Claro, lo que pasa es que ellos no quieren pasar. No, mejor dicho. Entonces, uno que, si uno ha leído, el caso de ellos es optativo, o sea, no es obligatorio. En cambio, para los que son 728 y casi es obligatorio. A ellos lo van a dejar hasta que caigan. Que mueran, ya, por decirlo así. Claro, hasta que caiga su régimen. Pero hay casos de que, por ejemplo, ahí donde viene el problema también. Hay casos de que tiene que no hay modificatorias, porque, por ejemplo, hay 276 que cumplen 70 años y luego les hacen su CAS y siguen trabajando. No sé, parece que quieren que se hagan como si no lo Milagros, que se hagan en andas. Entonces, ahí no veo eso. Entonces, lo digo con vergüenza, porque eso ha pasado en mi oficina mismo, cuando yo trabajo en el OSI del médico. Sí, pues sí, verdaderamente eso habría que ver, ¿no? Porque de todas maneras van a encontrarse resistencia, ¿no? Acá, como digo, bueno, el principio es voluntario hasta ahora, se aplica a todos, pero no se aplica a carreras especiales. Es más, estuve en discusión hasta hace unas fechas, luego ya se dijo que no, que el BCR, ¿no? Por personal técnico, pero creo que ya salió, incluso el tribunal, creo, una ley, no sé qué salió, que ya los han excluido, ¿no?
O sea, hay varias resistencias, ¿no? El Poder Judicial también se opone. Por más organización. ¿No? Sí. Lo que pasa es que la gente que está en la 276 se opone a ser transferido a la Sí, sí, sí. civil porque ellos tienen una plaza ganada. Es justo lo que decía al inicio. Esa La sensación plaza que compra. ganada no les importa si es que tienen un nivel capacitados o no. Porque para sacar a una persona que esté en la 276 tengo que Es hacer absoluto. entonces la 276 no va a pasar porque no le conviene. Hay mucha gente mayor que no va a aprender más. Y si pasa al régimen civil, del servicio civil va a tener que actualizarse. Ojo, no lo van a hacer. Entonces a ellos no les conviene. Más allá que les perjudique económicamente, porque la 276 tiene sueldos muy bajos, pero igual no van a salir. Sí, no, es un... Bueno, no sé, no, pero es triste ver vivido en ministerios donde los tienen arrinconados, leyendo periódicos sin hacer nada. Porque No los pueden sacar. Están en claro, no los pueden sacar, pero tampoco les pueden dar labor. Yo cuando estuve en el Ministerio de Educación, me encargaron un área donde estaba puro, como estaba superior, puro 276, y en verdad no puedo hacer nada. Pues, es difícil, porque no entienden, o si no dicen no están dentro de mis funciones, es complicadísimo, ¿no? Y lamentablemente pues habrá que esperar algo para que pase el tiempo, como dicen los compañeros, porque de verdad con trabajadores que veo cada vez son menos, ¿no? Y la idea es ver qué se puede hacer con los que vienen, ¿no? Porque con la reforma siempre son a futuro. Y estas personas lamentablemente no tienen esa proyección, ¿no? Están ya pensando en la jubilación, el retiro y en ya terminar sus actividades, ¿no? Entonces, lo que le decía, compensaciones serán en función al puesto de mérito. Esto es lo que genera resistencia en general, ¿no? Usted decía a su compañero que también se aplica a las operaciones especiales, pero el tema de evaluación de desempeño, ¿ya? Muchos le tienen temor porque, acá me comí la C, causal, por la posibilidad de que despidan al trabajador que se haya desaprobado, que es lo mismo que ha pasado en la educación. O sea, pero como lo voy a explicar brevemente, o sea, la evaluación es previa a capacitación, ¿sí? Es como un diplomado que te da la entidad sobre el tema, ¿sí? O sea, es como que, a ver, ustedes lo desaprueban y llevan un diplomado y luego le dicen ya, a ver, vuelve a dar el examen, y eso es lo que te han enseñado, entonces le dan una oportunidad más. Entonces, no, claro, digamos, la primera no hay previo, o sea, claro, en principio serían dos, porque te capacitan, te evalúan, y si repruebas otra vez te capacitan y otra vez te evalúan. Tienen dos evaluaciones que no es que el trabajador tiene que pagar, la misma entidad se va a encargar de capacitar. Entonces, y hay una metodología que ahorita les comento. La estabilidad laboral se brinda sobre la base del mérito, ¿no? Es decir, mientras hagas bien tu trabajo, vas a conseguir mantener tu puesto. Y bueno, es gradual y reversible. Ahí les voy a mostrar unas estadísticas. Ya, esto es importante, ¿no? A ver, recapitulando entonces. Tenemos que me gustaría que tomen nota de esto. Podemos ir resumiendo tres pilares de la reforma del servicio civil. Una, la meritocracia, es decir, el progreso, el ingreso y la capacitación y la calificación del trabajador se basa en la meritocracia. Dos, que hay una capacitación constante, ¿sí? Porque es una obligación del servicio civil. Es decir, te exijo mérito, pero te capacito. O sea, te voy a evaluar, pero te voy a capacitar. Y tercero es lo que comentábamos, ¿no? De lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que se quiere acá, que es garantizar una independencia política del trabajador, ¿sí? Así pase, así derroquen al presidente, así cambien de orientación ideológica, ¿no? Así hayan elecciones, los trabajadores tienen que ser independientes, no les debe afectar. Ahora, vean con esa lógica por qué voy a hacer la división, porque claro, ustedes van a decir, profesor, pero si cambian un presidente, el ministro se tiene que ir. Ah, claro. O sea, esto no llega a las altas autoridades, por si acaso. Y eso no ocurre ni en Chile, ni en Colombia, ni en ningún país desarrollado. O sea, si hacemos una pirámide, tienes a las autoridades acá que son elegidas o de confianza, tienes el gran grupo acá de trabajadores en el medio y tienes los operativos. Lo que se aplica al régimen civil no es tanto a las autoridades ni a lo que está muy abajo, sino a lo que está en medio. ¿Me siguen o no? Es como que el tronco, ¿sí? Así haya, exacto, así haya otoño, se caigan las hojas, el tronco está ahí y luego vuelve a surgir, ¿me siguen? Esa es la idea, ¿sí? No, esto no quiero que se lleven la impresión de que esto busca una estabilidad, que nunca cambien autoridades, no, porque la idea, eso es bueno, una democracia, un gobierno, pero el tronco debe mantenerse firme, ¿sí? Entonces,
la ley empieza a organizar a todos los funcionarios y, por ejemplo, los divide en 4 grupos. Tienes a los funcionarios públicos, los directivos públicos, los servidores de carrera y los servidores de actividades complementarias. Por ejemplo, en estos 4 grupos que vamos a ver uno más adelante, los funcionarios que les digo que designan y rotan son de confianza son los funcionarios públicos, según esta ley. Entonces el régimen no se aplicaría a ellos. O sea, imagínense pues que a PPK o a un congresista por el tope en examen de evaluación de desempeño, ¿no? En teoría sería bonito ver si realmente están haciendo algo positivo, pero no va a salir de nada, porque ellos tienen otro régimen, ¿sí? O sea, no es que un congresista, aunque sería bueno, lo jala 2 veces y ya le quita el cargo, no. ¿Me entiendes? Al igual que un alcalde, ¿sí? Ellos tienen otra, digamos, otra naturaleza de su labor, entonces ellos no están en el régimen del servicio civil, ¿sí? Es normal e incluso saludable que roten cada cierto tiempo, no a cada rato como pasa ahora, lamentablemente que no es bueno, pero sí que haya pues una sucesión en el cargo, que sigan, ¿ya? Y lo que comentábamos, ¿no? Establece familia de puestos, es decir, empieza a estandarizar las labores, las agrupa según la naturaleza, según las funciones y busca estandarizar. Y bueno, crea un régimen especial para municipalidades pequeñas, ¿no? Que aunque no creen, y eso sí lo busqué, porque cuando yo decía, ¿por qué servicio civil el trabajo de hacer? ¿Se acuerdan que en la primera clase dije que eran como 3.000 entidades del Estado? 900 de ellas, o sea, prácticamente la 30% de tercera parte, tienen menos de 20. O sea, son municipalidades estatales pequeñísimas. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo, cuando fui director, pues manejar como 200 personas, era como tener 10 municipalidades, ¿no? O sea, hay municipalidades así de pequeñas, y no son pocas, son 900, ¿no? Entonces, Servir ha dicho, claro, a esta entidad no le voy a exigir, pues, wow, toda, ¿me entiendes? Que tiene lógica. Eso, por ejemplo, todavía ni siquiera se está empezando. Esto está yendo lento, está atacando los monstruos el Servir. A ver, acá creo que hay una infografía. Ahí está. A ver, miren, todo esto es el servicio civil. Si a alguno le interesa, ¿ya? Y para esto pues se puede dar un diplomado de, no sé, 6 meses especializado. Todo eso tendría que aprender si quiere o no quiere ser experto en lo que es servicio civil, ¿no? Tienes el área estratégica, que es de planificación, tienes el cómo está organizado su trabajo, la gestión del empleo, la gestión de la capacidad, de la compensación, de cómo van a ser los sueldos, del desarrollo y la capacitación, gestión del rendimiento y gestión de relaciones humanas y sociales, ¿sí? Esto es casi parecido a lo que se hace en el sector privado. Tiene una misma lógica. ¿Ya? Obviamente van a hacerse ajustes porque estamos ante una entidad pública, pero se busca hacer, digamos, algo más gerencial. Se busca enfocar a los recursos humanos como tales, ¿sí? O sea, ver la forma de darle las condiciones, de generar un buen ambiente, pero también de evaluar cómo van y de tratar de que realicen un buen trabajo en el costo posible también con la entidad. Lo que vamos a ver un poquito en esta presentación es esto de acá, que digamos es dentro de todo, en mi opinión, lo más novedoso, ¿sí? Porque por primera vez se está impulsando fuerte, evaluar a un trabajador, ¿sí? Y no evaluarlo, digamos, simplemente por cumplir el requisito, sino por realmente ver, no, y miren, ojo, esto no se hace necesariamente para decidir si renovarlo o no, o si lo vamos a no, sino si realmente está cumpliendo al objetivo fijado en el planeamiento y en el presupuesto, ¿sí? Verificar si estamos aprovechando bien el recurso que estamos desperdiciando. Sí. En esa parte, el número 14, en la evaluación de desempeño, sí. ¿te lo hace tu director inmediato o a ti te lo hacen el examen? Porque, por ejemplo, ahorita en los CAS, ¿sí? Digamos, los directores, ¿ya?, son los que te evalúan, porque ellos tienen una matriz que les ha dado servir. Y te evalúan, es decir, y sobre indicadores sacan si tú has cumplido o no dentro de la fecha, has cumplido con los estándares, Ahorita varios compañeros han salido, porque se les obligó a capacitarse, se les obligó a que tengan estas notas y cumplan ciertos requisitos. Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que el tema de gestión del desempeño todavía, miren, esta presentación la empecé a ser actualizado en el 2016, está en piloto, es decir, todavía no es masivo. O sea, hay entidades específicas que están tomando. O sea, de repente lo han hecho para brindar un poco de sustento, refuerzo, pero todavía no se han institucionalizado. O sea, ¿cómo es? Perdón. Exacto, todavía están haciendo pilotos.
¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el MEF sí está implementado. ¿Sí? Ya así con todo. Sí, De repente debe ser uno de los que está en piloto. Teniendo yo. vas a entrar al portal del país. Sí, yo lo. ¿Ah? También, ¿no? Ya, sí, ahí les mentiría, creo que vi un listado que estaba Sucam, creo, habían 4 y bueno, poco a poco servir va, pero no sé, pues serán 20 entidades, o sea, no creo que sean más. De repente MEF está ahí, quizás. Pero, o sea, todavía no está, porque justo quiero mostrarles esto, hay un tránsito, ¿no? Y lo que dice la... Sí. Es más, estos temas del tema de servir, la misma página de servir ofrece cursos gratuitos, entre ellos está ese curso. El servicio civil. Ajá, exactamente, y es gratuito y te da constancia de 32 horas. Es gratuito. Buen cherry, mierda, a todos. Ahí nos pasa el vínculo. ¿Ya? Para llevar, porque sí, o sea, ellos tienen una Escuela Nacional de Administración Pública. Exacto. Ahí me convocaron para llevar un programa de desarrollo gerencial, que justamente es para mandos medios cuando era subdirector, y nos capacitaron durante 1 año y medio, ¿no? Todos los mismos hoy en día era para reforzar justamente el conocimiento de gestión pública. ¿Qué tal? Entonces, volviendo, según la metodología digamos, es el director del área, alguien de recursos humanos y alguien de servir. Es un comité que evalúa, según la directora. Así es, ¿no? Así es, exacto, claro. Ese es, digamos, 3 personas para canalizar de alguna forma la objetividad, ¿no? O sea, para que no parezca solamente, oye, me cae mal el trabajador que trabaja conmigo, sino tienes alguien de recursos humanos, especialista del tema, y alguien de servir que da la guía, ¿no? Pero a ver, volviendo a ese tema, como les digo, esta es la cantidad, si no me equivoco, tengo el número, van 412. Cuando yo hice la presentación en el 2016-2017 eran como 200, luego 300, ahora van 400, o sea, se va sumando, pero poco a poco. Por ejemplo, hay 4 etapas, ¿no? 200, o sea, la mitad, están en etapa de incorporación y proceso de tránsito y preparación de la entidad. O sea, la mayoría está acá. En esta primera etapa recién empiezan a, digamos, a concientizar, a internalizar en el trabajador la necesidad de cambiar, ¿no? La necesidad de cambiar los instrumentos, porque todavía no han hecho nada, de ahí vienen todos los instrumentos. O sea, recién ahí está en el tema de lo que se conoce como empezar el cambio de cultura. ¿Sí? Porque es una reforma muy fuerte, ¿no? Tienes que convencerlos, ganarte aliados, ver quién cae bien y tratar de utilizarlo como tu complemento para que la reforma empiece a funcionar. Ahí están 200. En la segunda etapa, ya cuando hay avanzado ese tema, es el análisis situacional de la entidad. Se hacen 3 labores: el mapeo de impuestos. Se busca diferenciar qué actividades se hacen en la entidad, ¿no? Si es una municipalidad, otorgar licencias, autorizaciones, dependiendo si es un ministerio también, ¿no? Cómo se hace el presupuesto, o sea, quién hace las labores, cómo las hace. Empiezas a crear tus fichas, ¿ya? Después haces el mapeo de procesos, ¿ya? Que es para lo que normalmente yo cuando estoy en el Ministerio de Producción, tuve toda una mañana y te dicen ahí, ¿no? Cómo haces tu labor, te toman el tiempo, te hacen llenar fichas. Justamente lo que buscan ellos es saber cómo lo haces para identificar la cadena de procesos, ¿ya? Y bueno, lo último es identificar oportunidades de mejora a toda esta actividad. Ahí están 166, ¿ya? La etapa 3 es la de 45 entidades, y acá ya tienes una actividad donde se brindan ya recursos concretos específicos, porque hay una entidad que ya está preparada para empezar ya a implementar el nuevo régimen. Ahí sí me sorprende este número, para ver cuántos ya estarán haciendo. Este era el manual, ¿cuál era? Este es el cuadro de puesto de identidad, y este es el MPP, se me fue el nombre. Este es, creo que es parecido al anterior MAPRO, es algo vinculado con procedimientos, ¿ya? Se vincula, mira, uno recién va. Nadie todavía tiene el cuadro de puestos de identidad. Este es para reemplazar a los famosos CAP, los cuadros de asignación de personal que siguen vigentes a la fecha. ¿Ya? Y hay uno que ya está a punto de ingresar. No dicen cuál es. Ojalá que ya el otro año tengamos a alguien ya, pues la idea es que ya una vez tengamos a un... O sea, siempre en regímenes, en reformas complicadas, siempre necesitas tener un triunfo, ¿no? Algo donde demuestras que vas avanzando. Necesitas tener una entidad donde ya empieza a funcionar el régimen. Todavía no hay ninguno. ¿Qué más? Acá... este es un tema temporal. Del 2013, esto es lo que le decía, 23 en 2013, 100 en 2014, 208 en 2015, 278 en 2016, 361 en 2017 y 411 en 2018.
O sea, hay una tendencia ascendente, pero te va a tomar tiempo, ¿no? Y si ven, casi todo es a nivel nacional, ¿no? Todo lo que está sombreado, casi todas las entidades que están involucradas son a nivel nacional, ministerios y... ¿no? Bueno, acá están siguiendo su tipología: organismo público especializado, organismo técnico, programa proyecto, universidades. Los 19 ministerios están. ¿Perdón? Ahí se ha caído. Reguladores, hospitales, gobiernos regionales, ¿no? Miren, la gran falencia, como ven, son los locales. O sea, las municipalidades distritales y provinciales todavía... ¿Quién se cayó de los dos? ¿Quién se cayó? Ah, él. Rompieron a la gran comida. Hizo su entrada triunfal. ¿Ah? Ya, bueno, la última estadística de Servir es el 24 de julio. Hay 402 entidades centrales. Ok, entonces entremos un poco a lo que es gestión del rendimiento. ¿Ya? Está establecido en la ley. Se busca estimular igual rendimiento en compromiso del servidor civil. ¿Ya? El servidor civil, la gestión del rendimiento es un subsistema dentro del sistema administrativo de recursos humanos que identifique y reconoce el aporte de los servidores a los objetivos, eso es lo que le decía, a los objetivos y metas institucionales. O sea, yo te voy a calificar en base a cómo vas logrando el objetivo, ¿no? Entonces, mientras no se dé eso, no habría justificación para la contraprestación, ¿no? O para renovar el contrato luego de una evaluación. Entonces, este sistema se relaciona con otros: planificación de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, ¿no? Compensación, desarrollo y la capacitación. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, solo para indicar, ¿por qué se relaciona con este tema? Porque si yo evalúo el desempeño de mis trabajadores y veo que todos están mal en un aspecto, yo como gestor, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con el que está encargado de esta área y voy a decirle: necesito que me capacites a mi personal en tal aspecto. ¿Sí o no? No sé, se han demorado con los plazos, o le están declarando nulas algunas actividades, les están devolviendo muchos trámites, por ejemplo, del MEF. Oye, el desempeño me va a decir: el error está acá. ¿Me sigue o no? Y entonces el gestor le va a decir: ok, gracias a este resultado de desempeño voy a pedirles: oye, necesito, ¿no?, una capacitación específica en esa materia, ¿no? Entonces voy a contratar a la Escuela Nacional de Gestión Pública que capacite a mi personal en ese aspecto, ¿sí? O sea, vean cuál es la utilidad. O sea, se vincula, digamos, tienen que encontrarse alguna utilidad al esfuerzo que se hace, ¿no? Para que también ver cómo se le puede sacar provecho. Entonces se busca que sea sencillo, ¿no? Hay formatos, hay manuales, hay guías para los evaluadores, ¿no? Un aspecto del que se ha cuidado bastante Servir y que generó un poco de resistencia al principio era el tema de la subjetividad del evaluador, ¿ya? O sea, cómo evitar que un evaluador, ante dos personas con el mismo rendimiento en el mismo lugar, obtenga resultados totalmente distintos, ¿ya? Entonces, Servir le importaba bastante que, ¿no?, acá está justo objetividad, le importaba bastante que se generaran esas distorsiones. Segmentación, ¿no? La evaluación es dependiendo de qué trabajador y es de aplicación progresiva, ¿ya? Este es el ciclo de gestión de rendimiento. Se planifica, ¿no? Es lo que le decía. O sea, lo ideal es que en la planificación estratégica nosotros definamos los indicadores pensando en el objetivo final, pero también pensando en que se puedan medir, se puedan evaluar en el trabajo concreto del funcionario, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la base de esa planificación se van a determinar metas y compromisos, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer cada trabajador desde su puesto para ayudar al objetivo? ¿Sí? Y para eso es vital tener toda la imagen, ¿ya? Porque digamos, la definición de metas y compromisos tendría que evaluar cada aspecto de la cadena, ¿no? Si estoy en una posta médica, tendría que involucrar a las personas que están en logística, ¿no? Por ejemplo, si la actividad es una campaña de vacunación, tiene que estar desde la logística, desde que se compran, por ejemplo, las jeringas, desde que se compran las ampollas, ¿sí?,
hasta el personal que se encarga de atender a los usuarios, de poner las inyecciones, todo eso tiene que estar ahí. Tiene que definirse metas y compromisos sobre la base de esos objetivos. Después se necesita un seguimiento y solo el punto 4 es digamos, el clave. ¿Ya? Es aquel punto en el que se va a determinar si lo que ha hecho el trabajador, ¿no?, realmente responde al objetivo. ¿Sí? Y bueno, después hay la retroalimentación, que es la capacidad de detectar qué cosa está bien y qué cosa está mal para definir oportunidades de mejora, ¿no?, respecto del objetivo de la evaluación. Roles y responsabilidades, ciclo anual es un año, o sea, vean, ¿no?, lo que dice la norma, o sea, te van a capacitar 6 meses, te van a evaluar al final del año. Si repruebas esa evaluación, te vuelven a capacitar por 6 meses y te vuelven a evaluar el segundo año. Solo si vuelves a reprobar ese segundo año es que ya deciden no renovarte. ¿Sí? Pero vean cuál es la lógica, ¿no? O sea, pónganse a pensar, o sea, la idea es que todos hagamos un esfuerzo en ver el Estado no como algo que no tiene costos, sino que cualquier error en el Estado lo terminamos sufragando todos. O sea, si mantenemos a personas que no cumplen con su trabajo, es sueldo que sale de nuestros impuestos y que puede ser utilizado en cualquier otra labor. Entonces, es muy importante asegurar que el desempeño de los trabajadores responde al cumplimiento de sus objetivos. ¿Sí? O sea, estamos, si no, como se dice, estableciendo, derrochando recursos, ¿no? ¿Ya? Factores de evaluación, variables que se analizarán para evaluar el desempeño, constituyen las metas derivadas del COI, de las funciones y compromisos de conducta transversales y específicos. ¿Ya? Como les decía, y lo reitero, ¿no? Lo reitero. Quiero que lo quede bien claro. Todo lo que es el servicio civil y sobre todo la gestión del rendimiento no se aplica a los funcionarios públicos. ¿Sí les ha quedado claro, no? ¿No se aplica a los funcionarios públicos? No, o sea, funcionarios públicos considerados según la ley como los de elección o los de confianza. ¿Sí? O sea, no vas a evaluar a Vizcarra para ver si está haciendo un buen trabajo. ¿Sí? ¿O no? Ya, pero por ejemplo, ahorita hay una propuesta. O a los congresistas. Sería bueno, no digo que no, claro, pero no sé. Hay una propuesta ahorita que los profesionales venezolanos que van a entrar a las regiones, ¿cómo va a ser su evaluación de ellos? Si ellos ¿que quieren que trabajen en el sector público? claro, pero ¿cómo va a ser su evaluación para ellos? O sea, Sí, para empezar no sabía que si iban a entrar, no se tendrían que hacer un régimen, no sé qué iban a hacer, no había escuchado. Pero si entran tendrían que ser evaluados eventualmente, ¿no? O sea, yo he conocido personas extranjeras que trabajan en el sector público, no son raros acá, pero en otros países no está claro, ¿no? en la ONP, por ejemplo. Ya, pero digamos, así sea creado otro país, igual tendrían que establecerse condiciones de evaluación, ¿no? Porque tendrían que Referencia al reglamento de la evaluación, porque, o sea, cuando uno entra al sector público entra en determinado régimen, ¿no? Tendría que acoplarse a esas reglas, ¿no? Pero habría que ver cómo se debe hablar. Pero a lo que me refería es que todos los de cargo popular, los designados o los funcionarios de confianza no están dentro de la aplicación de la gestión del rendimiento. Están todos los demás, ¿no? Los directivos, ¿no? Directivos, gerentes públicos, no, independientemente de su régimen, porque yo puedo ser designado CAS y no voy a estar evaluado. O sea, es más que todo la naturaleza del trabajo, más que tu régimen laboral, ¿sí? Y acá están los directivos, los mandos medios, personal ejecutor y operador. Todo este grupo, que son la inmensa mayoría, están sometidos a evaluación. Los demás están, digamos, sujetos al periodo o a, digamos, para que le quiten que le pidan la renuncia o que simplemente le retiren la confianza, ¿no? Porque ustedes saben que a un funcionario que le otorgan la confianza, o sea, normalmente se le invita a renunciar, pero como ha pasado con muchos casos recientemente, si no renuncias, te renuncian, como se dice en la jerga, ¿no? Sí. Existen instituciones públicas que cuando uno lo nombra con una resolución de cargo de confianza, el mismo día que lo nombran, le tiene que una carta de renuncia, ¿no? Con fecha libre. O sea, uno recibe la resolución. No sabía eso, pero no lo sorprende. Hay instituciones que te dicen, Claro. firmame tu carta de renuncia, pero sin fecha. No el fechado, lo tienes que retirar. Primero firma tu carta de renuncia y luego tu contrato. No, y bueno, también otra práctica es que cuando hay un cambio, normalmente todos ponen su cargo de posición, ¿no? Por ética, Sí, o sea, no que te ratifiquen, ¿no? Pero, o sea, por la propia naturaleza de esas funciones, que son muy, digamos,
no son estables, son inestables por naturaleza, ¿no? Entonces siempre estás en vaivenes. Entonces, porque también imagínense, no serviría de mucho hacer esa evaluación, no sé si me siguen, porque la idea es que es obtener retroalimentación, es una labor constante que se hace para mejorar. Hay una directiva, ¿no? A ver, acá creo que hay algunos criterios. Calificación de servidores públicos, ¿no? ¿Lo van a colgar eso? Sí, ya está enviado. Entonces miren, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Vamos al resultado de la evaluación. Tienes un personal de rendimiento distinguido de la entidad, que puede ser el máximo del 10% del personal evaluado, y el personal de rendimiento. Ellos tienen derecho a participar en el proceso de progresión en la carrera, ¿sí? Como les decía, acá ya se va a establecer una carrera, ¿no? Donde vas a tener escalas. Entonces, ¿quiénes van a poder participar en postular y seguir creciendo? Pues los que no solo han aprobado, porque ojo, los que aprueban se mantienen en su puesto, ¿sí? Pero los que aprueban bien, ahí creo que vamos a dar la nota, es como decir, los que sacan de 18 para arriba, una cosa así, los que aprueban y aprueban bien, o incluso hacen más de su meta, tienen posibilidad de seguir creciendo, ¿sí? Ese es el incentivo. O sea, tú haces bien tu trabajo y no solamente te vas a mantener con tu sueldo y tu condición de trabajo, sino que puedes postular. Y eso pasa en varias entidades ahorita ya. En interna hacen esos concursos de ascenso. Yo creo que es positivo porque también fomentas una sana competencia, pero no por la base, oye, le va a caer bien al presidente o le va a caer bien a la autoridad, no, sino sobre la base de su capacidad técnica, ¿no? Sobre la base del objetivo. Entonces, se da ese estímulo. Mientras que los demás, por ejemplo, los sujetos de observación, digamos, los que están, no sé, con 13 se aprueban, ¿no? Entonces, ya imaginen los que están con 13, 14, los consideran como sujeto de observación. Entonces, miren, así no haya jalado, Recursos Humanos está obligado a capacitarlos, porque quiere ayudarnos a salir de la zona de riesgo. ¿Ya? Y bueno, los que están jalados también los capacitan, pero ellos ya quedan como condicionados. Si vuelven a salir desaprobados, se van. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, no es, digamos, normalmente el temor que se tiene es que uno salga desaprobado, y bueno, es entendible luego de que no te han evaluado prácticamente durante toda tu vida profesional, que lo empiecen a hacer, ¿no? Pero, bueno, si uno está acostumbrado a estar constantemente evaluado, no debería ser ningún problema, ¿no? Ningún temor. No, sí. Bueno, en mi experiencia normalmente siempre he sido designado, así que siempre me hacían así, me podía ir. Los capos, ¿cómo es su procedimiento también? Lo que pasa es que, a ver, todo lo actual no tiene esto. Claro. No tiene, por lo menos no de manera obligatoria. Claro. ¿Ya? Esto va a cambiar cuando se aplique la gestión de rendimiento en todas. Como habíamos hablado, eso todavía está en piloto. Solo algunas entidades contadas tienen ese tema, porque recién está implementado. ¿Sí? Que va de la par con el tránsito de entidades de servicio. ¿Sí? Sí, o sea, ahorita sigue. ¿Ya? Entonces es un proceso obligatorio, integral, sistemático. Se debe capacitar al funcionario antes de ser evaluado, periodicidad anual. Si no participa por razones no justificadas será desaprobado, ¿no? Es como cualquier examen en realidad. Como el examen que van a recibir ustedes en 2 minutos. ¿Ah? Eso depende de su trabajo. Entonces, eso creo que ya está claro, ¿no? Los directivos públicos, servidores de carrera y servidores de actividades complementarias. No hay funcionarios. Responsables, recursos humanos y alta dirección. Proceso obligatorio integral. ¿Qué más? Sí, porque ahí quiero hablar un poco de contrataciones entre acá en la clase. Ya, entonces acá está más claro, miren. Solo lo resaltamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre esto o no? Me gustaría que esto quede claro. Porque a veces cuando yo te doy esta capacitación me dicen, profe, pero yo soy asesor, ¿por qué me van a evaluar? O sea, no. O sea, si tú eres designado o de confianza, no van a evaluar. Porque normalmente, ¿por qué? Porque digamos, los de confianza normalmente son una extensión de la autoridad. O sea, es la regla, bueno, para los que tengan más o menor tiempo en el sector público, es que sale la autoridad y se va con su cuñado o sus 3, 4 asesores de confianza.
O sea, esa es la lógica que me parece saltada de la ley, ¿no? O sea, tú estás ahí en tu extensión, ¿no? Yo trabajé también con viceministros, autoridades, asesor, sales. O sea, así como entras con él, sales. Entonces, por eso, estos dos grupos no están dentro de la capacitación. Solo están los que se conocen como planta. ¿Ya? Entonces, solo esos tres se encuentran sometidos a procesos de selección. ¿Sí? Los demás, así como fácil pueden considerarse que entran, fácil también salen. ¿Ya? Entonces, la lógica es para ellos. Y bueno, después, atribuciones del funcionario público, ¿no? Bueno, esto es como estas son las características, ¿no? Normalmente los funcionarios públicos son las cabezas, ¿sí? Son las cabezas. Los titulares de los pliegos presupuestales, si no quiere verlo así, los designados, ¿no? Pero no solo ellos, ¿no? Están los congresistas, los regidores, todos los que son elegidos también. Funcionarios, acá está, mira, más claro. Elección popular, acá tenemos el presidente de la República, vicepresidente, congresistas. De designación o remoción, magistrados del TC, defensor del pueblo, contralor. De libre designación o remoción, ahí están. Ministerios, tiene más claro. A ninguno de ellos se le evalúa. ¿Sí? Ahora dice el profesor, ¿por qué? Porque tengan presente que por la naturaleza sus funciones no son permanentes. ¿Sí? Sería un desperdicio, yo considero que sería un desperdicio de recursos estar evaluados. O sea, por curiosidad, si quieren lo vamos, pero sería un desperdicio de recursos, porque la vocación de ellos no es quedarse. ¿Sí? O sea, pónganse, o sea, si ustedes fueran una empresa, también una empresa privada, ustedes van a invertir en qué tipo de personal, en el que saben que se va a ir en 3 meses o el que piensan quedarse 2 o 3 años. ¿En qué van a invertir? En el que se va a quedar, o sea, si quieres invertir para que no te dé rédito. Entonces, esa es la lógica acá. Capacitas en planta mando medio, planta media, como se dice, para que tenga una cosa de permanencia, ¿no? No pasa con ninguno de estos, ¿sí? Así pueden durar sus cargos 2 o 3 años, no hay permanencia, ¿sí? Porque lo más probable es que terminen su cargo y se van a su empresa, no vuelven otra vez a su vida regular. A ver, en los directivos, ¿ya? Acá sí quiero hacer una precisión. Hay directivos que también pueden ser designados, ¿ya? Pero no son todos. Y la lógica de servir es que los directivos a los que se aplique esta evaluación sean los que entran por concurso público, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el mundo ideal de servir, ojalá que se retome, deberían estar estos gerentes públicos los que hablé al inicio, ¿sí? Ellos deberían estar acá. Pero por ahora conviven ellos con otros más, ¿no? Porque acá incluso le dicen cuánto tiempo son designados, hay un periodo de prueba, ¿no? Servir los elige. ¿El periodo de prueba no es 3 meses? Ah, no, ellos ponen entre 3 y 6 meses para ellos. Es que esto, acuérdense, tiene sus propias reglas, ¿ya? Verificación, cumplimiento de metas, los miden cumplimiento de metas. A mí sí me chocó, pero ya me acostumbré ya. Yo desde que me asignaron primero a un cargo, ya caballero. Todavía me verificaban cuánto gastaba, si lo que gastaba se reflejaba, bravo. Y bueno, los grupos de servidores civiles ya son, estos son en esencia los de mando medio, ¿no? Son los coordinadores, los jefes de grupo, los que conocen bien la mecánica, pero a un nivel medio, los que no toman las decisiones finales, pero sí conocen el día a día. Esto se podría decir que es el corazón del servicio civil, ¿ya? Esto es lo que más permanente se debe quedar, ¿ya? Y ayuda a algo muy importante que les decía también en las primeras clases. Lo que nos falta mucho y que tiene Chile y ahora va a empezar a tener Colombia es lo que se conoce como gestión del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas son la memoria institucional de las entidades, ¿sí? Y son las encargadas también de recopilar y de conocer bien qué se hace, qué se ha hecho y qué no se debe hacer. A mí me parece lamentable que luego de estar 5 años en un lugar e invertir tanto dinero y experiencia, con el cambio de gobierno, todo se borra a cero. Un desperdicio. ¿Así? Entonces, este personal es el que se va a encargar de evitar esas situaciones. Yo, por ejemplo, el día estaba escuchando en la mañana que una entrevista en Canal M respecto al referéndum. Y dentro de los puntos que estaban recolectando las firmas para el referéndum, tienen que ver con interés abajo esto. ¿También el servicio civil? Lo puse ahí abajo. Pucha, que ese referéndum no sé en qué va a acabar. No, ya está. No, preguntas para todos los gustos. O sea, sí, pero al final
va a ser un talonario inmenso este paso porque va a reunir por tanto conectando. Yo le digo la verdad. Yo le he vivido. Por ejemplo, pues, en el MEF. O ahorita nomás. En el MEF había cursos para el PIB, para el Fondo Monetario Internacional, o cursos en el SAN, Católica, y la gente no se matriculaba. Estando ahí, pagado todo, y la gente no quería estudiar. O sea, no es que no haya, hay. Ahora donde estoy, nos han ofrecido un curso en una entidad X, y el único, somos dos que no hemos matriculado. En la Escuela Nacional de Gestión Pública. No, ese es pacífico. Ese pacífico. Entonces, a lo que... No, es que también es, como comentábamos, ¿no? Una cultura, porque muchos de esos, como decíamos, ¿no? Muchas de esas personas ya están terminando muchas veces. No, es que esta es una unidad ejecutora. Y que son chibolitos y no quieren ir. Sí, son gente que, bueno, entre comillas tú dices, saben, pero en la práctica tú ves que están más perdidos que no sé qué cosa. Sí, pues lamentablemente. Falta capacitación. Ojalá pues que no se pueda tener con tanta resistencia. A ver, volvamos. Entonces, acá tenemos las complementarias también, ¿no? Ya se va bajando, acá son los manuales operativas, ¿no? Son los asistentes, los auxiliares. Para todos ellos hay evaluaciones, pero ya con distintas características, ¿no? Y el grupo de servidores de confianza, ¿no? Esos también están excluidos, recuerden. Funcionarios públicos y servidores de confianza. Hay tope, mínimo 2 máximo. También hay un periodo de prueba, pero en verdad todos están... Ya, a ver, acá está, ¿eh? Esta es la que encontré. No encontré una posterior, pero encontré una del 2016, ¿no? Donde hay unas entidades donde ya están implementando esto. ¿Ya? Ya, acá también no encontré cifras más actualizadas, pero de 2015 están ahí capacitando recién. ¿Cómo irá? No he encontrado los resultados. Pero nada, ¿no? La idea es un poco tener paciencia, es complicado tener resultados completos rápidos, ¿no? ¿Cuántas entidades, cuántos personales? Muy complicado. Ok, chicos. Entonces, a ver, antes de pasar al tema de contrataciones, ¿no? Repasarle estos tres, ¿no? ¿Cuáles eran los tres pilares, recuerdan? Los tres pilares del régimen de servicio civil: meritocracia, capacitación constante, capacitación, pero digamos, más presión y independencia política de trabajo. Muy bien. Y ya les he dicho 1000 veces, pero era una más. ¿A quiénes se aplica la gestión del desempeño? ¿A quiénes se evalúa? A todos, ¿no? ¿A quiénes se capacita? A los funcionarios públicos, a los de confianza, ¿a quién más? ¿A quién chicos? A los directivos, servidores y servidores en actividades complementarias. Complementarios. Ya. ¿Y por qué no se aplica a los otros? No son permanentes. Muy bien, chicos. Máximo. Van a sacar 12 en su examen. ¿Ah? Ok. Ahora vamos a ver también, igual de breve, los otros sistemas administrativos que son de contrataciones estatales. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la labor de soporte, no? Aquí, si en la anterior era tener un personal capacitado, independiente, basado en mérito para que las entidades puedan realizar cumplir sus objetivos, acá la idea es que cuenten con los recursos, los objetivos, los materiales, los insumos para hacerlo, ¿sí? Porque de nada sirve que tengan un profesional, un funcionario bien capacitado si no hay, desde cosas básicas como internet, ¿ya? Hasta una computadora con unas especificaciones básicas. ¿Me siguen o no? O nuevamente, no puede parecer trágico, pero ¿de qué te sirve tener personal, infraestructura bien para campaña de vacunación si las vacunas llegan demasiado tarde o llegan vencidas? ¿Sí? O lo que pasaba con los colegios, no sé si este año, pero el año pasado era que los libros del año lectivo te llegaban en julio. ¿Me siguen o no? O sea, este año también pasado, pero de repente no sé tanto, pero digo, ¿me entiendes o no? O sea, todo tiene que funcionar bien. Entonces, este sistema administrativo, ¿no? Te permite garantizar, digamos, que la gestión pública cumpla con sus objetivos, ¿no? O sea, permite que
las entidades puedan gastar su presupuesto, ¿no?, de acuerdo con lo que necesitan. Es decir, permite que las entidades obtengan, ¿no?, ¿ya?, aquellos bienes y servicios que requieren, ¿ya? Entonces, eso se refleja, como le digo, en la compra de computadoras, en la contratación de una consultoría, en la contratación de un alquiler. Todos esos son situaciones que nos permiten decir que el sistema de contratación pública está funcionando, ¿ya? Lo que he querido hacer acá, para no tratando el detalle del sistema, es analizar una serie de recomendaciones recientes que se ha comentado en general y sobre el país sobre la contratación pública, ¿ya? Entonces, por más que les parezca cansado, un referente necesario ahora que todavía estamos postulando la OCDE es conocer los pronunciamientos de esta entidad, ¿sí? Y en el 2012, ya tiene varios años, el Consejo de Contratación Pública de la OCDE estableció una serie de recomendaciones para que la contratación pública de los países que están asociados a este club cumplan ciertas condiciones y se mantengan. Entonces, en temas de transparencia, recomienda fomentar un trato justo y equitativo a los proveedores, ¿no?, fomentando un grado de transparencia, permitir el libre acceso a través de un portal de internet a todas las personas interesadas, ¿ya? O sea, un problema muy importante acá que se detecta en varios países es la falta de transparencia y sobre todo la falta de incentivar la participación de mayor cantidad de postores, ¿sí? O sea, porque lo ideal es que en la contratación pública existe una puja fuerte entre los proveedores para ofrecer servicios de mayor calidad a menor precio, ¿ya? Garantizar transparencia de fondos públicos. Y bueno, un tema importantísimo que lo vamos a ver más adelante es el de integridad, ya que lamentablemente por la situación de nuestro país esto cada vez se está volviendo más crítico, ¿no? Hay que poner instrumentos de aseguramiento de la integridad, desarrollar programas de formación, establecer requisitos, medidas de aseguramiento del cumplimiento de programas anticorrupción dirigidos a los proveedores, ¿no? Hay que hacer fuerte seguimiento y tratar de evitar cualquier afectación a la integridad. Accesibilidad, ¿no? Estandarizar las bases, por ejemplo, que es algo que se está haciendo poco a poco el OCE y la Autoridad de Recursos con Cambios también, hacer bases estándar. ¿Saben lo que son las bases? Son los documentos en los que se ponen las condiciones de lo que se va a ofertar, ¿sí?, de lo que se va a necesitar, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si una entidad quiere unas computadoras, no dice quiero computadoras, pide cierta cantidad, condiciones y especificaciones mínimas, ¿sí? O sea, no es lo mismo pedir acá en Lima que en otra ciudad de provincia, depende también de la cantidad que vayas a comprar, ¿no? Entonces, muchas veces hay dudas, datos confusos, que es mejor estandarizar en bases para evitar no solamente cosas turbias, sino demoras, porque el tema de las consultas y todo demora mucho en conseguirse el objetivo. Accesibilidad. Priorización, ¿no? Muchas veces se usa, bueno, no sé acá cómo ir a este tema, pero lo que les preocupa bastante a la OCDE es que muchas veces se contrata para, por ejemplo, brindarle más oportunidades a algunas MIPES o beneficiar a ciertos sectores que no tienen mucha demanda. No sé si ustedes, sobre esto, por ejemplo, para que tengan un ejemplo claro, no sé si creo que fue a inicios de este año que creo que ya estaba Vizcarra, creo que sí, o no, sí, creo que fue en abril. ¿No se acuerdan el tema de la papa, pues, ¿no? La papa donde los agricultores empezaron a hacer protesta porque tenían bastante papa sin vender. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Claro, pero ¿qué hizo el decreto? Sacó un decreto de urgencia y obligó al gobierno regional a que le compre la papa. Entonces, eso, por ejemplo, de todas maneras lo había dicho hoy, pues, porque ellos, por ejemplo, dicen, tienes que priorizar, ¿no? O sea, no puedes utilizar el mecanismo de contratación masiva para satisfacer necesidades de ciertos grupos. O sea, en realidad comprar papa, dudo mucho que todo eso, no sé qué habrán hecho con esa papa, me imagino que al igual, no sé, pero me entienden o no es lógico. O sea, lo que preocupa a la OCDE es, oye, tú priorizas la contratación pública para tus servicios, ¿no? Pero bueno, no sé cómo habrán convencido, cómo habrán justificado a los gobiernos regionales para comprar, porque eran toneladas, ¿sabes? ¿Me entienden? ¿Ah?
¿Su pollada? ¿Qué dijiste? Como paro, No sé qué han hecho con la papa, porque en verdad, o sea, es como decir, como "Oye, están protestando y el presidente le habla, "Oye, ya, tú cómprale 2 toneladas, tú cómprale 1, ¿y qué hace con esa papa? Ya, me imagino que nada, no, en los programas sociales, pero, o sea, y lo que preocupa, y usted dice, profe, pero ¿qué tiene de malo? Se está ayudando a los agricultores, se está ayudando a las personas pobres que no tienen que comerse la papa, pero claro, esos millones, ¿se acuerdan de lo que le dije antes, no? El famoso costo de oportunidad, esos millones han podido ser dirigidos a otros, ¿no? Entonces, todo lo que se quita de uno, tiene que quitarse el otro. Entonces, eso es lo que le preocupa acá a la obra, o sea, prioriza, o sea, no use el mecanismo de contratación pública para otros fines, ¿no? Brindar mayor participación, ¿qué más? Eficiencia, hacerlo más simple, implantar procedimientos técnicos, reducir duplicidades, a ver qué más. Ahí vamos a entrar. La contratación electrónica, ¿no? Que poco a poco está entrando. A ver, todavía sigue. Personal, asegurarse. O sea, la hora son bien exquisitos, ¿no? Ojalá que la hagamos. Ya, creo que con la evaluación, ya con esta acaba, ¿no? Por ejemplo, lo que no se ha hecho hasta ahorita es ver cómo nos está yendo con nuestra contratación pública, ¿no? Lo que sí he encontrado y lo he puesto acá es un diagnóstico de cómo va, pero no he visto si realmente se están cumpliendo las finalidades, ¿no? Que sería una evaluación de impacto interesante. Ya, a ver. Gestión de riesgos. Eso sí he visto que lo han incorporado. Disculpe. Sí. A ver, yo en este punto, lamentablemente, ¿cómo se llama? Varios, bueno, con la auditoría interna. Cuando uno de los problemas, y la OTE lo sabe, que acá el peruano es de peligro. ¿En qué sentido? Cuando usted tocó el tema de más postores, ¿sí? Pero por ejemplo, ellos lo saben, porque ellos, en base a una data que les ha pasado a la OCE, del 100% de participantes, usted puede entrar a la página web de la OCE, mire cuántas empresas, pero bueno, mayormente son todos ¿Consorcio? en consorciadas. Ahí está el problema. Ahorita voy a llegar a eso, las recomendaciones, porque eso no es un problema. Yo le digo por la competencia. No, porque lo que pasa es que Hay que fomentar mayor competencia. por ejemplo, la clásica es tú te vas a provincia, ya, excelente, ya, postule acá, le pone el nombre de, no va a poner ni el nombre de un trabajador, pone el nombre del sobrino del trabajador y dice, no tenía nada y ¡pum! Tiene una empresa de toque. O sea, Una IRL. exactamente, y así, y se consulta con otra empresa y la clásica es como... Lo que pasa es que con los consorcios se consorcian 3-4 empresas, estás prácticamente eliminando la competencia entre ellas. Exactamente. Después no hay a quién reclamar. Sí, pero ahorita justo no se da eso, ya me le dieron la mente, está bien. Uf, menos mal que tocó tocar ese tema. Ya. ¿Qué más? Bueno, finanzas públicas, no, bueno, solo para que lo tengan ahí de... A ver, pero vamos a lo más interesante, ya. Como le digo, no encontré una evaluación del impacto, pero sí encontré un diagnóstico del sistema de adquisiciones públicas del Perú, hecho por el OCE y los organismos internacionales en 2016. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se habla de un sistema de adquisiciones públicas? Porque en realidad se usa el término contrataciones porque tenemos un sistema de abastecimiento, en realidad que es el nombre correcto, pero que recién se va a implementar con esta última reforma. ¿Ya? Estén atentos porque lo más probable es que la otra semana ya salgan las normas de modernización de la gestión del Estado. Ya van a salir bastantes normas interesantes que si les gusta ya, espero que hayan captado algunas cosas de lo que les he dicho, que les haya podido transmitir, sí van a ser muy interesantes porque van a dar, ojalá, espero que el mercado el clavo para mejorar muchos de estos temas. ¿Cuál fue el resultado de este diagnóstico que se hizo, como ven, con el OCE y con ayuda del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo? Sobre el marco legislativo y regulatorio se ha recomendado evitar la aprobación de normas que afecten la consideración del régimen general de contrataciones como un sistema unitario. O sea, se está permitiendo que existan regímenes aparte, ¿no? Ustedes saben que hay compras internacionales, etcétera, con algunas excepciones que excluyen de la aplicación de este régimen de contrataciones estatales, que debe ser único. Informar a los sectores sobre la importancia de evaluar las normas internacionales con su información como reglamentos sectoriales obligatorios, continuar impulsando las transacciones electrónicas, ¿no? Y una mayor capacitación a los funcionarios.
Ya, otra vez, ¿no? Que ese plan PCM emita la normativa y evalúe con el MEF que esta normativa se puede incluir en la ley de presupuesto que se emite anualmente para que sea de estricto cumplimiento. Lo que también quieren hacer es empezar a vincular los PAC, ¿no? Con el presupuesto. Porque ahora hay una vinculación, pero no hay una vinculación tan estricta, ¿no? Ojalá que ahora que ya se tiene programación multianual se pueda, digamos, engasar de manera más adecuada la ley de contrataciones, ¿no? Acá lo que dices, sí, ya, acá vamos. Sería conveniente que se establezcan medidas de modo, miren, ¿no? Que los procesos de contratación prioritarios del PAC no se alteren, que el cambio del POI sea permitido solo en ciertos casos y que se mandó y disponer de un mecanismo para verificar el grado de cumplimiento de los PAC. O sea, lo que pasa es, bueno, los que han estado vinculados directamente al presupuesto, es que muchas veces hay varios cambios, o sea, modificar el PAC no es algo excepcional, muchas veces se modifica. El PAC eso genera el PAC es el plan anual de contrataciones, ¿sí? Es el documento en el cual una entidad, meses antes de que acabe el año, proyecta lo que va a contratar el otro año. ¿Sí? Que es una herramienta también del propio planeamiento, pero ya más concreta en las contrataciones. Entonces, muchas veces se cambia el PAC, se cambia el POI, ¿no? El POI es el plan operativo institucional. Entonces, ¿qué pasa? Tienes metas anuales y creo, bueno, no sé, de repente me corrige su compañera, pero o sea, la idea es que ese plan no permita que en octubre o noviembre estén cambiando el POI. Porque muchas veces se ponen metas y luego, como ven que no van a llegar, Juan, lo redujo a la mitad. Porque eso te distorsiona a todos. ¿Sí? Te distorsiona en la ejecución del presupuesto y sobre todo te distorsiona el cumplimiento objetivo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente ellos saben que ya por septiembre, octubre, saben que no van a llegar a cumplir. Sí. Esa es la clásica. No, ahorita van a empezar a cambiar. Entonces tu POI ya por esa época ya también no va a llegar, es como pide modificatoria. Y ahí está el problema. Sí, distorsiona todo. Ese es un problema fuerte. Es como el presupuesto, pues. Tienes Sí, un presupuesto y al final no sabes. Ahorita nomás en los proyectos. Bueno, esto es largo, pero es la misma lógica, ¿ya? Que el OCE establezca en la directiva del PAC lineamientos de su evaluación semestral que permita conocer la situación de los procesos de contratación, ¿no? Para promover que se tomen decisiones correctivas o preventivas. O sea, la idea es que sea un mecanismo más dinámico, ¿no? Que no sean cambios de golpe, que distorsionen el objetivo, sino que haya un tema de diagnóstico progresivo. Igual, otra vez lo de la corrupción, ¿no? Y certificación y capacitación, ¿no? Hay un tema fuerte de capacitación de OCE, pero la idea es que se esté vinculando con una oferta educativa que tenga sobre todo énfasis en las regiones, porque donde hay menor capacidad, menor nivel de ejecución es en regiones, y ahí donde lamentablemente también es donde existen más brechas, ¿no? Más brechas de necesidades. Ya, bueno, y este es el punto, ¿no? Este diagnóstico fue el primero, ¿ya? Pero yo creo, y lo que vamos a ver a continuación lo va a reflejar más, un gran problema en las contrataciones públicas es el poco nivel de competencia, ¿ya? O sea, hay muy pocos postores que pujan por las compras, ¿ya? Es un problema grave. ¿Por qué? Porque el hecho de que no exista competencia obliga a las entidades a adquirir productos más caros y de menor calidad muchas veces, ¿sí? Entonces, eso genera distorsiones, porque estás gastando mayor presupuesto y estás obteniendo menos servicios adecuados o bienes que te permitan cumplir con tus funciones. Eso es un problema grave, ¿no? Entonces acá este diagnóstico ya empieza a promover una mayor participación y competencia de los proveedores, ¿ya? Nuevamente el tema de que se incorpore la Contraloría General. Ahora, algo que sí, bueno, no está en el sílabo, pero sí es un tema que me gusta tocar, es el tema del control, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que uno ve que hay bastante nivel de corrupción o bastante nivel de deficiencias o, digamos, de cosas que distorsionan el objetivo, se puede volver a pensar, a impulsar una situación en la que la Contraloría o
Secretaría de Mecanismo de Fiscalización esté muy al tanto de los funcionarios. Pero lo que se tiene que buscar llegar a un equilibrio es que pueda lograrse esa verificación, pero sin, digamos, afectar en demasía a la facultad discrecional de las autoridades, ¿no? O sea, yo creo que vivo en carne propia. Muchos de las autoridades tienen temor a tomar decisiones porque les preocupa su vida en los próximos años, ¿no? Yo les digo, yo cuando he sido, bueno, soltero, más intrépido, me decían, mira, Franco, no firmes, ya, yo firmaba. Claro, Me decían, no va a pasar nada, no pasa ¿no? nada. Pero acá, a 3, 4, 5 años después, me llegan las citaciones. Yo, se lo juro, ya ni me acordaba, ya. ¿No? Un fiscal me llama y me dice, señor Mejía, por favor, justifique, pucha, ya ni me acordaba. ¿Entienden? Entonces, claro, lamentablemente yo le digo ahora, pucha, ahora que me han dicho, ¿quieres ser director? Yo ya, o quieres ser autoridad, yo la pienso 1000 veces, ¿no? Porque ahora que tengo familia, o sea, tengo que sopesar, ¿no? Yo imagino que después va cambiando, pero, o sea, no hay que llegar a ese extremo, ¿no? Hay que llegar a un control que, digamos, flexibilice un poco el tema, o sea, sin dejar de ser, digamos, exigente, brinde un tema, pues, de cierta discrecionalidad de la autoridad, ¿no? Porque muchas veces, o sea, por cierto, no estoy en nada grave ni nada, pero el solo hecho de tener que defenderte sí es un poco incómodo, ¿no? Y bueno, yo tengo conocidos que sí, toda su vida, bueno, les gustará, ¿no? O sea, que saltan de un cargo a otro, o sea, cada cargo están defendiéndose del anterior, ¿no? Y en verdad es bien complicado. Ahí le hay un alcance. Lo que pasa es que normalmente el enfoque del control era control posterior, ¿sí? Ahora el enfoque está que el control sea previo. En toda entidad del Estado hay un control previo, ¿sí? O sea, todos sabemos eso, antes que pase la contabilidad para que deben y luego pase tesorería para que gire y pague. Lo que ahora se está previendo, y yo lo digo porque a mi persona me toca y yo lo pienso también 2 veces antes de visar y poner mi silla, porque yo también estoy en el control 14 años, lo pienso 2 veces. Caes con ellos. No, he encontrado facturas, proveedores. He encontrado de todo, la verdad que da un asco de gente que presenta facturas falsas, proveedores falsos, etc. Entonces, y eso, la verdad que lo que pasa es que eso ayuda al control previo. Ahora en la Contraloría, dentro de la modificatoria, sino que el control previo es un control simultáneo y recurrente. No recurrente, no, perdón. Concurrente. Concurrente. Recurrente, ¿no? Sí, Ya, está bien. sí, Sí, concurrente. decía recurrente. La visión no recurrente, no. Claro, es la idea, o sea, la idea es que el concurrente es interesante porque, digamos, permite que las cosas no paren, ¿no? No sé si el concurrente es, vas avanzando, te voy controlando, pero sobre la base de un tema de riesgos. Porque la idea no es que el fiscalizador pues te acompañe a almorzar, ¿no? O sea, tiene que ver qué actividades son las más riesgosas para ir centrando sus esfuerzos, porque si no, en toda actividad también vas a desgastar la actividad de control y vas a tosigar al funcionario, sí. Lo que pasa es que cuando uno lleva un cargo de confianza, un cargo directivo, y tiene sus pares, los otros gerentes, o si está la cabeza general, la cabeza lo que deben de hacer es no solo repetir, por ejemplo, el gerente A le dice al gerente B, firma porque yo ya lo revisé, ¿no? Sí, o la típica cadena de los vistos, la típica cadena de los vistos. Sí, lo ha revisado y está bien, Sí. ¿no? Pero hay un tema, que de repente quien lo ha avisado no tiene la función. O sea, yo no le puedo creer a la persona que está al frente, que lo ha revisado y sé que está bien y las normas me amparan, porque quien tiene que firmar un documento tiene la función. O sea, nosotros tenemos que ser muy precisos. Si la persona de tesorería firma un documento de presupuesto dando una afectación presupuestal y de repente la afectación está correcta porque sí está todo en el sistema y el visto no le corresponde al de tesorería sino al de presupuesto, ahí hay una omisión, ¿no? Ahí hay un tema de usurpación de funciones, por decirlo así. Y nosotros no podemos creer lo que los demás funcionarios nos dicen si no revisamos. Por eso es cuando yo hablo con una persona, siempre que me dan una pauta, pregunto, ¿tiene la función? O sea, tú eres la persona indicada para que me des esa pauta, lo puedo escuchar, pero si no eres la persona para que la des o para que lo firmes, entonces no tengo nada que ver contigo. Porque de ahí es donde nos vamos a la cárcel.
Los que estamos en la administración pública, yo no puedo decir, el señor que está en la puerta me dijo de casiera. No pues, el señor que está en la puerta era el portero, no tenía la función. Por lo tanto, yo no puedo como profesional llevarlo al campo y decir, esto es correcto. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro no solamente el aprendizaje de las normas, sino dentro del sistema, saber quién tiene la función, quién es la autoridad, quién tiene que firmar y cómo va a caminar el documento. Porque si el documento llega de otras oficinas a mi oficina y tiene falencias, entonces yo también me voy a la cárcel, porque yo también firmé eso y no tuve, no tuve. Te lleven fruta, que te lleven fruta. Claro. No, pero supone que, disculpa que interrumpa, pero supone que usted antes de firmar tiene que haber leído las directivas internas, ver el organigrama, Claro. Porque yo no creo que una persona firme por firmar, pero yo no soy tan... Por ejemplo, a mí en mi caso, digo, te pongo el caso que me pasó el jueves, me dan una revisión de cuentas y la ¿cómo se llama esto? La revisión de caja chica y no han reventado la caja chica, o sea, un gafitero, chequeo y el pato era vendedor de alcohol, vendedor de una licorería. De alcohol 600 metílico, soles. alcohol metílico. 600 soles. Y la directiva dice que no, pues no está. Y la caja chica no es para eso, no se utiliza para ese tipo de cosas. El dolor se lo da y se lo devuelto. A un señor que me presenta su rendición de comisión de servicios que me dice que. Ahí donde hace, ¿no? Ahí los he reventado a varios, o sea, yo los he reventado y póngase que me han. Te han amenazado, ya te han amenazado de muerte. Sí, no tanto amenazado de muerte, sino me han puesto de. Te van a esperar la Pero salida. es que yo soy consciente, yo firmo, si yo firmo, me puedo, yo he estado en control. Claro. O sea, firmo, yo lo pienso 2 veces, pues, y yo me voy hasta el final, o sea, no voy a caer en lo que me dicen, sino en lo que dice. Papelito manda. La directiva, la directiva. Amenazas de muerte. Sí, Y así le va. callamos amenazas de muerte. Sí. Hasta por contratar el buffet para un matrimonio te mandan comunitario de un proveedor a otro. Van y amenazan de muerte y te esperan, tú eres el funcionario que has contratado a ese proveedor y te esperan con cuchillo en la puerta. Y yo lo digo porque lo he visto. Pero mire, Es horrible. pero por ejemplo, disculpe, lo que hemos trabajado por lo que hemos, porque yo también, dentro de lo que hago la función de control previo, también estoy dentro de la CGR, yo cuando he viajado a provincias para hacer comisión, ¿no? He tenido una amenaza de muerte a mí y a mi familia. Entonces, por eso es que yo tomé la decisión de... Es que todo ahí está arreglado, no es una cadena. Tú te metes ahí a hablar ese negocio. Bueno, en mi caso yo me bajé al jefe del IPD de Trujillo. Y yo no sabía que todos los jefes del IPD son designados por los presidentes regionales. ¿Así? ¿No es por el IPD en Lima? No, son designados por los Sí, presidentes bien regionales. politizado. Ok chicos, a ver, pero miren, ¿qué mecanismo recomienda ese diagnóstico? Y ahora ya se está empezando a aplicar. Y bueno, cuando también estuve en el Ministerio de Educación lo quisimos implementar. Miren, vean esta parte, ¿no? Ahora hay que ver si de la idea a la realidad se va a poder hacer. Pero es una idea interesante, ¿no? Lo que se está planteando bastante es que, como muchas veces puede ser complicado que alguien de dentro del Estado lo haga, ¿no? Que es la Contraloría, que es un tema que está mejorando. Se está optando por permitir que la sociedad civil también entre a tallar. O sea, que no sea solo la Contraloría, ¿ya? Porque muchas veces, y lamentablemente es la realidad, como hay una desconfianza general del Estado, dicen, no, pero a ver, pero que si la Contraloría dice que está bien, no, pues no, también no me genera confianza, pues no, eso a mí, o no, está todo arreglado, todos son de la misma pandilla. Entonces, lo que se está empezando a plantear es, oye, ¿por qué representantes, ¿no? Peritos, ¿no? Expertos de la sociedad civil participan en algunos procesos de selección, ¿no? Sí. Sobre todo los más sensibles, ¿no? Como son obras públicas, por ejemplo, carreteras, colegios. ¿Por qué no permitir que puedan vigilar, como se les dice, ¿no? Y lo bueno es que se ha pasado a cosas más concretas, ¿no? La OCDE, y este es otro documento, de repente paso rápido ese tema para crear ese tema de la vigilancia, que es interesante. Todo esto les he pasado los vínculos o los documentos en material. La OCDE, para evaluarnos, hizo un estudio sobre nuestro sistema de contratación pública, ¿ya? Entonces recomendé unos temas de gestión, ¿ya? Y quiero centrarme en ese tema de la veeduría, que se le conoce así, veeduría ciudadana.
¿Ya? A ver, quiero ver esa parte. Hay dos factores importantes, la veeduría ciudadana y la mayor competencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desarrollar una estrategia que amplíe el grupo de proveedores potenciales y estimule la competencia entre ellos, ¿no? Evaluar periódicamente los resultados del proceso de contratación y desarrollar indicadores para medir el desempeño, la efectividad y los ahorros del sistema de contratación pública. Eso no se ha hecho, ¿sí? A la orden le interesa bastante que se vea si lo que se está invirtiendo, si lo que está haciendo está teniendo resultado. Eso es lo que le importa bastante. ¿Qué más? Esto es un poco lo de política secundaria, ¿no? Fortalecer el papel de los comités de selección, ampliar los esquemas de adquisición, ampliar los criterios de adjudicación y adoptar la oferta más económica que refleje proporcionalmente el mejor precio y calidad, o sea, la mejor relación precio-calidad. ¿Ya? Y acá está un poco lo que le decía, ¿no? O sea, para evitar estos temas de la PAP y las MIPES, o sea, tienes que desarrollar políticas y medidas específicas. Cuando ocurran esos casos, establezcan directrices, o sea, y que la OCE diga, ok, yo voy a contratar tu unidad de papa, pero solo voy a hacer estas pautas, ¿no? Darle un poco más de independencia, no sé si se dan cuenta de esa lógica, o sea, evitar que existan tantas distorsiones, ¿no? Porque luego van a venir los arroceros, van a venir esos, y la necesidad no se... O sea, se puede comprar bienes afectando necesidades básicas, ¿no? Esto es importante, control interno y gestión de riesgos, ¿no? Es muy importante que las actividades de control se realicen sobre las actividades más riesgosas, donde hay más riesgo de distorsiones, de desviaciones, ¿no? A las actividades normales que se dan. Luego, bueno, digitalización, ¿no? Integración del SEACE con otros sistemas informáticos de gestión. Creo que hace tiempo, no sé si ya se implementó el SEACE con el CIAF, no, ya ves, por ejemplo, eso sería chévere. ¿Saben lo que es el CIAF, no? Sistema integrado. O sea, creo que es natural pensar que el SEACE y el CIAF deberían estar interconectados, ¿no? Sí. Ah, que siga, también. No, todavía no, pero CIAF sigue así. Sí. CIAF sigue así. Pero creo que el plus sería los tres, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se contrató personal. No, se hizo una consultoría. No. Yo estuve en la tarea para el CIAF 2 y solamente... ¿El 2 todavía no sale así? No, solamente ¿cuánto? Hubo un desembolso de 35 millones. Sí. Sí, pero el 80% era gastos corrientes. O sea, del salario. Gasto corriente normalmente es salario, ¿no? No, eso es gasto corriente, ¿sabes? Y catering, pasan de catering. Bueno, otra vez la integridad. Ya. Vamos a catering. Resolución de controversias, ¿no? Hacer más eficiente el sistema de arbitraje. Ya, pero como le digo, de lo que yo he visto, se necesitan dos cosas. Una son las veedurías ciudadanas o la participación de la sociedad civil en las contrataciones públicas, y lo otro, fomentar la mayor competencia. Entonces, ¿qué autoridad implementó, no? Fue la primera a finales del año pasado en implementar las veedurías ciudadanas en la contratación pública. Ojo, este es solo en el marco de la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción con cambios. Están al tanto de todo lo que pasó con el niño costero. Entonces, el Ministerio de Agricultura y Griego creó las veedurías, aprobó su reglamento, ¿no? Y es la entidad que más ha establecido reglas. Pero ahora, esto no es obligatorio, ¿no? O sea, lo ha, como se dice, es una autorregulación de la entidad. Pero no es que sea obligatorio por ley. No es que la ley haya ordenado que se creen las veedurías, sino que la autoridad, en este caso el Ministerio de Agricultura y Riego, ha establecido estas veedurías. Entonces, miren lo que les adelantaba. Estas veedurías están integradas por miembros de instituciones representativas de la sociedad civil. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser los colegios profesionales, puede ser una universidad. Participación y control social, ejerciendo la vigilancia de los procesos de contratación pública. O sea, van a hacer un ojo adicional al del Contralor, al de la Contraloría. Buscan neutralizar y alertar sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación pública, alertando de la existencia de riesgos y efectuando el seguimiento y monitoreo de los informes de avances. O sea, van a estar codo a codo. Deben asegurar la contratación de bienes, servicios y obras y consultorías de la mejor calidad y al menor precio posible. ¿Ah? Suena bonito, chicos, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo creen? Por ejemplo, aquí en Minari, yo trabajo en un proyecto, en la UPPS, y hay dos proyectos, se llama PIADER y el otro PTR3.
y la verdad también da pena. El avance físico y financiero también. No ejecutan sus recursos. Los consultores nada más dan pena. Yo les comento por qué, a ver. Bueno, los compañeros también lo refuerzan. Suena bonito en papel, ¿no? Pero a ver. ¿Qué tan fácil o difícil creen que es auditar o verificar que una obra pública se está haciendo bien, que no hay corrupción? Los veedores tienen que estar acreditados para poder hacer ese tipo de... Claro, ¿pero qué implica qué quiere decir con acreditados? O sea, no es fácil, o sea, ¿cómo? A ver, si por ejemplo alguien quiere construir una carretera con un insumo que se va a desgastar rápidamente o que está pagando de más, ¿qué tiene que saber esa persona? Tiene que saber el técnico y saber... Tiene que tener experiencia, tiene que conocer el mercado, tiene que ser un especialista. ¿No? O sea, tú tienes que saber más que incluso sería ideal que tú sepas más que el que está construyendo. O sea, que cuando te digan, mira, este es hormigón, a lo mejor no, o sea, tiene que estar en esa capacidad, ¿no? O sea, tienen que conocer y tienen que, para que el Pepe vivo no va a dar tonto, pues, ¿no? O sea, tiene que estar, o sea, y ahora yo les pregunto, ¿cómo creen que hay suficiente personal? ¿Ustedes creen que así capacitado en nuestro país? No. ¿Ah? Y lo más probable, si es que hubiera, ¿no creen que exigirían que les paguen algo? O sea, ¿no creen que sería natural? ¿No? Porque si se han invertido tanto en su capital humano, como se dice, ok, a mí me interesa, me gustaría lo mejor para el país, pero tengo necesidades también, ¿no? Es más, estar pues en el norte, yo soy de Lima, tengo que viajar, ¿no? Ya. Entonces vean, o sea, suena bonito, pero se ve complicado, pero les digo por esto, ¿no? Miren. ¿No? O sea, Minagre lo tiene ahí marcado en papel, nos dice, oye, es un comité, son 3 profesionales, todavía dice tiene que haber un ingeniero, un abogado, un contador, especialistas en materia de contrataciones designados por los colegios, las pueden integrar juntas de usuarios, usuarios de regantes, o sea, ONGs, chévere, ¿ya? Sí. No sé. Ya. ¿No? Y restringe, ¿no? Que tiene sentido, no pueden ser integrantes aquellas personas con conflicto de intereses, o sea, no puede estar el hermano el que va a construir, ¿no? Los que se encuentren impedidos y los sentenciados. Ya, pero miren la parte de abajo, ¿no? O sea, no es remunerado y no implica relación laboral. O sea, prácticamente está haciendo caridad. ¿Ya? La eso va a traer corrupción para los... ¿Para qué? Para los... Que le da para el otro. ¿Ah? Al veedor ¿Le van a pagar? Claro, le van a pagar, la entidad privada le va a pagar y que le conviene, pues se ganarán muchos casos. ¿Qué opinan? O sea, es complicado, ¿no? El Minagre dice, oye, yo no te voy a dar un sol y no tienes nada que ver conmigo, ¿ah? Claro. Un caso práctico que he visto en las veedurías es, por ejemplo, cuando son comunidades nativas, Ya. que van a las comunidades nativas a capacitar por el tema de tal ilegal, por ejemplo, para que conozcan cuánto mide cada especie de carro, cuánto cuesta. ¿Y qué hace ahí el veedor? ¿Cuál es su función? Verificar que el precio con el que se vende, por ejemplo, la madera, y Ya. la especie con la que se vende la madera, los papeles que estén ahí, estén conformes a como dicen en la realidad, porque muchas veces lo que pasa es que... Que eviten que le paguen menos. Exacto, pasa que las empresas le pagan menos a los titulares de esas condiciones. Ya, ¿y cómo los capacitan? O sea, Van a ir a acreditarlos, pues, precisamente sobre esos temas. Y esa Ya. es la parte en la cual trabajan a honores, pues, porque quien se ven afectados... ¿Quién trabaja con el capacitado? No, es el fondo. El veedor mismo. Porque Bueno, pero ahí es parte de la comunidad, quizás que sean los líderes, los apus, ¿no? Exacto. Bueno, quizás en esos rubros quizás, ¿no? Es más sencillo que aprenda, pero a ver, no es por menospreciar, que me parece genial, pero los montos y el impacto serían solo para la zona y los montos, me imagino, no son miles de millones como en obras, pues, ¿no? Claro, a eso voy, ¿no? O sea, me parece genial, pero, o sea, para realmente tener un impacto en un golpe de integridad, o sea, acá es la carnecita, como se dice. O sea, eso me parece genial y bacán si todos los municipios van avanzando. Es que cuando hay una concesión no es una partecita, son hectáreas. También hay grandes. Son grandes. Pero el solo veedor está capacitado para para que vea el precio de un árbol Ya. de cedro es de $1 millón. Ya, pero y solamente, pero Son hectáreas. por eso, ¿una persona ve todo eso? Esa es una comisión. Es sola- a ver, le O es por hectárea, veedor. le explico un tema. Porque es interesante. Cuando es tarea ilegal,
¿ya? Siempre una concesión, primero explicarles todo. Una concesión está hecha con distintos planes operativos. Por ejemplo, un hectárea puede estar como 40 planes operativos. Bueno, suponiendo yo me corrijo, si son millones también es importante, ¿no? O sea, Es que la idea es... no hay plata precisamente para mandar más gente. Aparte yo creo que también quien iría, como dice, está en la acera peruana, entonces son días, sí, incluso para viajar de aquí a México, que es lejísimo, en avión simplemente demora 15 días y llegar en bote y te En peque-peque. meses, son 6 meses. Generalmente son los mismos. Y una vez me quisieron subir un peque-peque y no entré. No sé por qué. El trabajo, por ejemplo, son de los ingenieros forestales. ¿Tú eres ingeniero forestal? No. No. Pero los ingenieros forestales, por ejemplo, Eso es un negocio, ¿no? van a 15 días ahí en campo Eso, y chamba. contratan a personas que son de allá para que los guíen a la zona donde tienen que supervisar. Ya, pero no, interesante, ¿eh? O sea, como les digo, está bien las iniciativas, ¿no? Pero hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Porque un pool, ahora lo que se podría hacer de repente es con un organismo internacional, ¿no? Que te financie, o un ONG que te financie esa supervisión, pero que claro, por eso, o sea, que te garantice total objetividad, ¿no? O sea, porque en verdad, o sea, esto es muy ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que, o sea, muy ideal pensar que lo van a hacer gratis, ¿no? O sea, por eso esa lógica de que alguien subvencione, que no sea el Estado, parece bien, ¿no? O sea, que no sea así. Cuando en un proyecto de la GIZ, los alemanes, La cooperación alemana. yo estuve en la veeduría y luego la funcionaria, la ingeniera, la hice, nos mostró qué cosa que mostró los estados financieros de ellos y cruzaban con los estados financieros del proyecto y no calzábamos por ningún lado, ni de vuelta. Entonces, ellos que lo que hicieron, lo mandaron a ella y estuvo un año y se dio cuenta que había robo. Ellos también pueden fiscalizar, ¿no? Exactamente, claro. Una ONG. Y con eso. Sí, ellos son fondos de cooperación internacional. Y creo que pasa que a raíz de eso se dio cuenta. Parte de la A asociación. los 6 meses, pum, le cortaron El caño, como se el dice. caño. El convenio, porque es un convenio que firma. Sí, olvídate. Está bien, no, pero es una buena opción la de los organismos, ¿no? A ver, la Contraloría también sacó una directiva para la reconstrucción donde establece las veedurías. Ellos hablan de monitores ciudadanos de control, ¿no? Donde también son personas naturales voluntarias acreditadas, esa es la palabra también que usó su compañero, por la Contraloría, ¿no? No tienen ningún tipo de relación laboral o contractual y no son funcionarios, no son nada, ¿no? O sea, son personas naturales expertas que están ahí en el tema y lo que tratan es de brindarle más objetividad, pero lamentablemente, como le digo, el tema de que sea donore complica un poco la situación, ¿no? Porque por más que haya una capacitación, va a ser muy difícil que aprendan algo tan complicado. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, porque tienen que estar, o sea, para que realmente tenga sentido, tienen que ser personas debidamente capacitadas. Si no, en verdad, su opinión puede no servir de mucho. Ya, pero bueno, son las iniciativas que se dan. Ya, y para terminar, lo que quiero resaltar es el tema de las competencias, ¿sí? Un problema fuerte que afecta sobre todo a la calidad y al precio de los bienes y servicios que se van a contratar es la falta de competencia. O sea, en un mundo ideal, la idea es que para cada bien o servicio que se ponga en licitación o concurso, existan varios postores, ¿sí? Porque la lógica de la competencia perfecta es todos compitan y va a haber una puja en la que va a salir beneficio al consumidor. Pero lamentablemente no se da. Entonces el Indecopi sacó un proyecto de guía y hace poco, esta semana, unas recomendaciones normativas para fomentar mayor competencia. Y lo que plantea, por ejemplo, es que la estimación del valor de las contrataciones en el PAC y el valor referencial se mantenga en reserva, ¿ya? Para evitar que las empresas empiecen a negociar, porque lo que se ve es que dicen, oye, tú pon cerca, yo por acá y nos partimos a poner la puja y tú ganas. ¿Así? Este proyecto, eso no, eso son propuestas. Indecopi. Sí, Indecopi. Indecopi es el que se encarga justamente, la entidad que se encarga de verificar que se cumpla con la competencia de las contrataciones.
la competencia en general, pero una de sus facetas es la competencia en las contrataciones. Entonces, por ejemplo, propone eso, ¿no? Que se mantenga en reserva. Luego, incrementar el número de declaraciones juradas, ¿no? Acá está, por ejemplo, le piden justificar el consorcio. Luego, al final lo han rescatado un poco, pero como que exigen mayor información, ¿no? Establecer como regla general que las empresas deberán participar individualmente y no consorciadas. Pero luego se tiró para atrás y le copia el último momento. Pero la intención es esa, ¿no? Evitar la lógica de los consorcios, que dijo su compañero, porque los consorcios reducen la competencia. A ver, muchas veces pasa esto, ¿no? Lo que dice la ley ahora es que si tú pones un valor referencial de 100 y todos ofrecen, por ejemplo, 70, ya se cancela el proceso. Eso es lo que dice la ley, porque es muy poco. Entonces, Indecopi dice, oye, muchas veces se anulan cuando una empresa puede ofrecer un precio menor por la eficiencia en su proceso de producción y puede ofrecer un servicio de mayor calidad. Entonces dice, para evitar la demora y no contratarle con esa oportunidad, permite que gane, pero exígele una garantía financiera de cumplimiento, ¿no? Eso habría que evaluar, es una propuesta. Al final la quitó, pero también es una de las propuestas que plantea. Luego después hay una nebulosa, ahorita no queda muy claro si los que cometen una infracción anticompetitiva por Indecopi van a ser sancionados o no por inhabilitación. La ley no es muy clara. Indecopi plantea o que se aclare o que se establezca un supuesto específico para determinar que cuando alguien comete una conducta anticompetitiva sea inhabilitado del registro de proveedores. Y bueno, lo de abajo también, que es todo el mundo lo recomienda, ¿no? Pero lamentablemente una cosa es la recomendación y otra cosa es la aplicación, el tema de los comités ciudadanos. ¿Ves? No lo recomiendo. El hermano, ya. Establecer que la relación de postores precalificada sea notificada únicamente a los propios postores. Todo se busca evitar que concierten, ¿no? Concuerden entre ellos. Determinar que la configuración quieren limitar la figura del proveedor único, ¿ya? Y plantear que las autoridades se comunican con Indecopi apenas tengan indicios de la comisión de una conducta anticompetitiva. Ese proyecto se publicó en mayo. Estas son las recomendaciones normativas que se publicaron hace 3 días, ¿ya? Acá Indecopi ya no pide tanto, sino que creo que está centrado en la más, digamos, la más razonable, o la que tiene más viabilidad. Otra vez repitió el tema del valor referencial, ¿no? Que creo que si lo ha mantenido es que, a pesar de toda la reflexión, considera que es adecuada, es decir, no mostrarlo, ¿no? Para evitar que se pongan de acuerdo o negocien entre ellos. Exigir DJ adicional, pero ya no ha incidido bastante en los consorcios, sino en las ofertas independientes y en el único postor. Luego pide que se precise lo de inhabilitación, que es lo que les digo. Y por último, reitera lo de que las autoridades se comuniquen con Indecopi apenas tengan indicios o sospechas de una conducta anticompetitiva, ¿no? Lo que hace Indecopi es investigar y sancionar, ¿no?, a las empresas. Entonces quieren reforzar el tema de la competencia en las contrataciones públicas. Ok, chicos, ¿preguntas?